Buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos de este su espacio Periodismo y Sociedad, programa abierto, horizontal, donde tratamos temas de actualidad y se transmite por el canal 19, Cinevisión, en todos los cables en República Dominicana y allende de los mares, para la diáspora, para las personas que quieren ver un buen programa a través de todas las plataformas de la internet. Nosotros, como siempre, don Eli. Saludos, saludos, ¿cómo están ustedes? Y don Licho. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos todos ustedes y los que nos están viendo, dándole las gracias a Dios que nos permite cada día iniciar o reiniciar en este espacio, este esfuerzo por construir un país mejor, pero para todos. Así es que estamos en las redes sociales, YouTube, estamos en Facebook Live y en X. También estamos en el stream de periodismo y Sociedad, del canal 19 de Cinevisión, así como una red de cables. Hoy tenemos muchos temas que tratar, así que ustedes, muchachos, les voy a dar el permiso para que inicien. El más joven, vamos a comenzar por el más joven. El tema obligado es la parranda que tiene por el Caribe. ¿Cómo así? Este bateo y corrido salió de las aguas del Caribe lejano y ya está por el Caribe, Cuba, Jamaica. Me refiero a Melissa. Por cierto, una amiga que tengo que se llama Melissa me llamó anoche y me dijo, Eli, pero yo no soy tan mala como ese. Tú tienes una amiga, así tengo yo una querida que es como hija. Melissa me dice, pero yo no soy tan mala. Lo cierto es que este fenómeno atmosférico prácticamente ha devastado gran parte de Kingston, de Jamaica. Jamaica entero, es que la abrazó con categoría 5. Ahora mismo está entrando en Cuba, en Santiago, con categoría 3. Y se espera que en el día de hoy baje a categoría 2. Tú sabes que Jamaica es muy montañoso y al parecer los vientos cuando chocaron por ahí le dieron, disminuyeron la velocidad y la presión con que venía este fenómeno que va a Cuba. Anoche estuve leyendo a un bloguero por ahí, dice que le va a dar directamente a Santiago de Cuba y le va a dar, ese bloguero con mucha mala fe decía, lo que es el karma, ahora le va a dar directamente a Guantánamo. Guantánamo es una parte de Cuba donde Estados Unidos desde hace muchísimos años tiene una base militar. Ya se lo entregaron a Cuba. No, todavía no lo han entregado, no lo han entregado. Creo que le cuesta el alquiler, para que ustedes vean lo que es a veces tener $1. No me digas. Sí, eso es data de como 1800. O sea, pagan $1 por alquiler. Sí, eso los yanquis hacen cualquier cosa. Pero ya el traslado de los... Sí, ellos trasladaron mucha... ellos trasladaron a muchos soldados de ahí, pero lo que se dice es que la estructura de esta base no está hecha para resistir esos vientos. O sea, no está hecho. Y ya han trasladado a muchos de ahí, a muchos soldados, pero quedan todavía alrededor de 1000 soldados. Bueno, lo bueno es que este ciclón va amainando, va disminuyendo su velocidad y en esa disminución se pudiera beneficiar con respecto a lo que estaban las expectativas de otros pueblos como Bahamas, que no siga creciendo, sino que siga disminuyendo y hasta que se convierta en tormenta y en lluvia, como pasó por aquí, que aunque no pasó por el centro, pasó por... Pero puso a prueba nuevamente la capacidad del país de atender este tipo de emergencias. Nosotros nos graduamos. Demostró el país una alta experticia al respecto. Correcto. Mire, hay en el plano local, el Partido de la Liberación Dominicana ha cuestionado la cifra de los daños que dio el gobierno.
de acuerdo con la versión del PLD, supuestamente el gobierno estaría exagerando los daños. Ojalá que esto no solamente sea un enunciado para posicionamiento dentro de la prensa, de la opinión pública nacional, sino que esos señores, esos dirigentes del PLD que tienen esa duda, demuestren si es verdad que la administración central está sobrevaluando los daños que provocó esta tormenta, ¿no?, a su paso cerca de la costa dominicana. Es bueno esto porque ya el país demanda de un tipo de oposición más certera, menos cháchara al momento, porque la gente está mirando eso y la gente ve quién habla verdad y quién habla mentira. Yo no estoy diciendo con esto que sea verdad lo que está diciendo el gobierno, puede ser exagerado, puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero lo cierto es que el país no puede caer en este tipo de cosas de dime y direte para que partidos y candidatos se posicionen con cháchara. Hay dos cosas allí. La primera, lo relativo. A mí me pasa una tormenta por mi casa y me levanta 4 láminas de zinc. Para mí es una desgracia, pero para una persona que no le pasó nada, dice, eso es una tontería. Entonces, es relativo el enfoque que le pueda dar en ese sentido. Y lo segundo, dispense, don Dicho, y lo segundo es que yo creo que este tipo de situaciones no debe ser para hacer política. Ese es el problema de alguna oposición que no tiene orientación, que de cualquier cosa te hace una oposición irracional, porque yo creo que no hay un partido que pueda tener la capacidad de un día para otro, porque fue ayer que pasó la tormenta, hacerte una evaluación pormenorizada, porque no tiene sus estructuras provinciales como tan dedicadas a la evaluación de lo que pasa en cada provincia. Y menos un sector agropecuario desvencijado como es. Me parece como que es arriesgado decir y menos creer. Y yo creo que el gobierno ha sido prudente con las datas. Hablan de 1000 familias o algo así, de los damnificados. No, y ha afectado, porque lo que el gobierno ha dicho ha afectado muchísimos rubros. Sí, también rubros. De la agricultura. El ministro de Agricultura calculó en más de 1.200, 1.300 millones de pesos. Que realmente, que si tú lo ves, dices, bueno, es un daño mínimo. Claro. Si tú lo ves. Pero también hay ganado que se ha perdido. Y hay caminos vecinales que se han perdido, porque para una producción agropecuaria no solo es que se te haya perdido el café, sino que se te dañó el camino vecinal, donde tú vas a tener que invertir 200 o 300 millones para restaurarlo, y eso es una pérdida. Y yo no creo que se haya evaluado eso desde la oposición como debe ser. Y hay muchas cosas pero es como tú dices, la oposición, para sonar, tiene que decir eso, no, pero no sabe que pierde con eso, porque en lugar de estar en este momento solidarizándose con los afectados, porque eso sí es político, claro, asesorando con sus profesionales a los afectados, que eso se llama un acompañamiento positivo de la política, que vale más que tú decirlo en la radio. Entonces pienso, pero como no hay partido, porque no solo es uno, es que no hay partidos de vínculos con la sociedad para entablar una compañía para su desarrollo y su avance en los distintos sectores del país. Eso era antes que tú tenías un agrónomo en tal sitio que estaba trabajando y que asesoraba a las organizaciones campesinas desde la oposición, sí. Pero ya no hay eso. Y hay que esperar que las aguas vuelvan a su nivel para seguir evaluando esta situación. Los daños aparecen con el tiempo, los daños visibles, esos son los que se ven, pero después hay mucha gente que ha perdido y que eso es difícil de cuantificar. Mucha gente que ha perdido... Por lo menos tan rápido. Sí, pequeños conuquitos, claro. Aves domésticas,
Gana una vaquita, una familia que tenga... Perdió su patrimonio. Perdió su patrimonio, que no es el mismo patrimonio de un gran cacao. Eso es lo que uno requiere de una oposición como más responsable, una oposición más sensata, más atinada a lo que es la atención del problema de cada una de las familias del país. Pero, señores, tenemos que ir a una pausa, porque hay unos temas que son demasiado candentes y no los podemos coger por pedazos. Vamos a una pausa. En estos días, el 21 de octubre, se celebra el Día Nacional del Poeta, en honor a la gran poetisa dominicana de trascendencia en toda Hispanoamérica o en toda Latinoamérica, Salomé Ureña. Salomé Ureña fue un espíritu excepcional porque no solamente se dedicó a la literatura, a la poesía, a la cual reflejó su alma en sus escritos, sino también a la educación. Pero en educación vamos a tener un próximo video. Vamos hoy con el de Salomé Ureña, poetisa. Vamos a ver este video. Salomé Ureña Díaz de Enríquez es considerada una de las grandes poetisas de América. Saludos. Salomé Ureña Díaz de Enríquez fue una poetisa y educadora dominicana, siendo una de las figuras centrales de la poesía lírica del siglo XIX e innovadora en la educación de las mujeres en su país, influenciada por la escuela positivista y la educación normalista de Eugenio María de Hostos, de quien fue alumna aventajada. El 21 de octubre de 1850 nace Salomé Ureña en la ciudad de Santo Domingo. Sus padres, don Nicolás Ureña de Mendoza y doña Gregoria Díaz de León, estimularon el estudio en la niña precoz, que se convertiría más tarde en una de las grandes poetisas de América. Su padre se dedicó al magisterio, enseñando en la primera escuela oficial que tuvo la población de Azua, y más tarde ejerció la abogacía. Su padre le enseñó las obras clásicas de autores españoles y franceses, que ayudaron a la joven Salomé a desarrollar su propia carrera y el arte de la declamación junto a su hermana Manuela, recitando en español, francés, inglés y latín. A los 15 años comenzó a escribir versos, publicando posteriormente su primera obra a la edad de 17 años, con una huella característica de espontaneidad y ternura. En 1867 publicó sus primeras obras bajo el seudónimo de Herminia, nombre que usó hasta 1874. Aunque la obra de Salomé no fue muy extensa, logró llamar la atención de gran parte de Latinoamérica por la profundidad de sus escritos. Entre sus trabajos más notables se encuentran Ofrenda a la Patria, El ave y el nido, Sombras, A mi madre, entre otras. Con el paso del tiempo, su obra se tornó trágica y triste con poemas como En horas de angustia, o patriótica y con energía, como se aprecia en sus poemas A la patria y ruinas. En años posteriores, incluyó en sus poesías temas autobiográficos, como se puede ver en Mi Pedro, dedicada a su hijo. Tal vez su poema más cariñoso es La llegada del invierno, y un libro que se hizo muy popular llamado Esteban, en donde habla de su país, su familia, las plantas y flores. El 11 de febrero de 1880, a la edad de 29 años, casó con el doctor y escritor Francisco Enríquez y Carvajal, político que alcanzó la presidencia de la República. Tuvo 4 hijos con él, Francisco, Pedro, Max y Camila. Sus hijos se convertirían en figuras altamente respetadas de la literatura contemporánea de mediados y finales del siglo XX, como escritores, filósofos, poetas, humanistas y críticos de arte. Salomé Ureña es considerada una de las grandes poetisas de América. En 1878 se le otorgó una medalla costeada por suscripción popular. Para el pueblo dominicano fue una gloria,
y así se lo demostró en cada una de sus actuaciones civilistas. Escuchemos el poema A mi Pedro, escrito en 1897 y dedicado a su hijo. Mi Pedro no es soldado, no ambiciona. De César ni Alejandro los laureles. Si a sus sienes aguarda una corona, la hallará del estudio en los vergeles. Si lo vierais jugar, tienen sus juegos algo de serio que a pesar inclina. Nunca la guerra le inspiró sus juegos. La fuerza del progreso lo domina. Hijo del siglo, para el bien creado. La fiebre de la vida lo sacude. Busca la luz, como el insecto alado, y en sus fulgores a inundarse acude. Amante de la patria, y entusiasta. El escudo conoce, en él se huelga. Y de una caña, que transforma en asta. El cruzado pendón trémulo cuelga. Así es mi Pedro, generoso y bueno. Todo lo grande le merece culto. Entre el ruido del mundo irá sereno. Que lleva de virtud germen oculto. Cuando sacude su infantil cabeza. El pensamiento que le infunde brío. Estalla en bendiciones mi terneza. Y digo al porvenir, te lo confío. Como educadora, su labor se centró en la fundación del Instituto de Señoritas en 1881, el primer centro de educación superior para mujeres en República Dominicana, donde se formaron las primeras maestras normalistas del país. Su propuesta pedagógica, influenciada por las ideas de Eugenio María de Hostos, promovía la educación laica, el libre pensamiento y el desarrollo de habilidades científicas y razonamiento, sentando las bases para una mayor participación femenina en la sociedad. Su obra buscaba empoderar a las mujeres a través de la educación, para que pudieran participar más activamente en la vida pública y cultural del país. Su discipulado, formado por maestras como Luisa Osema Pellerano, continuó su labor creando instituciones educativas que perpetuaron su legado. Salomé Ureña fallece el 6 de marzo de 1897 debido a complicaciones de tuberculosis a la edad de 46 años. A su partida, recibe de sus conciudadanos la más grande manifestación de dolor de que se haya tenido memoria en nuestra sociedad, como un homenaje a sus aportes. Fue enterrada en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes y trasladada en 1972 al Panteón de la Patria. Es considerada por muchos como la mejor escritora de la República Dominicana. El 21 de octubre fue declarado Día del Poeta en su honor. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Bien, regresamos con ustedes en esta parte del programa. Quiero comenzar resaltando un evento que se está desarrollando en el país. Se llama la Reunión Regional del Transporte. Lo encabezó el presidente Luis Abinader ayer en un evento en la Cancillería con delegados de la mayoría de los países de Centroamérica y del Caribe y de América del Sur, para hacer una evaluación de las medidas políticas públicas sobre el transporte. Y ahí se airearon muchas iniciativas dominicanas que para gente como en Colombia son de utilidad, pero para otros países no han tenido la acogida. Luis Abinader, presidente de la República, resaltó que el transporte no es solo una política de inversión, es una política de desarrollo fundamental para el país. Y enumeró las obras que ha iniciado y las que tienen proyectos: monorriel, teleférico, metro, y los planes que tiene para la ampliación
de todo eso. Pero él habló bastante de lo que se llama una parte social y una parte del desarrollo integral de la sociedad para modernizar el transporte. No había escuchado al presidente hablar de esas condiciones, como debe ser. Sin la integración de la sociedad, sin la comprensión de la sociedad al aporte que tiene que hacer para la mejoría del transporte, la mejoría del tránsito, no es posible lograrlo. Y tiene que ver con las autoridades, más que con la represión, tiene que ver con una gran campaña, una gran inversión en la educación, que es una educación a largo plazo. Él lo dijo ayer. Además de la parte material, está la parte subjetiva, la parte intelectual, la parte de conocimiento, la parte de concientización de la sociedad para eso. Hubo buenas exposiciones, yo no estuve, pero sí me contaron, buenas exposiciones de algunos delegados en esa parte. Así que yo lo veo bien, lo veo que haya esa interacción, ese intercambio, y que esté a nivel del presidente de la República, ese intercambio regional de lo que es el transporte, la política de transporte, política pública, así lo llamó él, política pública de transporte para la República Dominicana y los países. Bueno, el transporte, eso es fundamental, la circulación de la gente, imagínese usted. El tema de fondo, voy a hacer una pequeña digresión. En sociología se han hecho muchos estudios, ¿sí? En un territorio específico se han llenado de animales, se ha poblado con un equilibrio y luego se ha ido sobrepoblando. Y eso ha generado inclusive una reacción entre los animales de violencia entre ellos. Ese es el tema de las ciudades. Las ciudades nuestras han tenido un crecimiento, podríamos decir, exponencial, donde había una calle que habían 20 casas, ahora hay 10, 15 edificios antes habían 20 familias, ahora hay 200 familias. Las calles no son más anchas. Entonces, así hay una serie de problemas urbanísticos, que cierto es que la educación es fundamental para trabajar y para manejarse con esos sistemas. Pero esa idea de buscar planes a largo plazo que se puedan mantener en el tiempo, de que todos los años se haga algo nuevo y ir solucionando esos problemas, como esa avenida que se hizo ahora por allí, por la Plaza La Bandera, por ese tipo de soluciones que son parte de un sistema, que se conectan con otras soluciones. Eso es lo que hay que ir llevando al paso, y la gente tiene que tener un poco de paciencia en ese sentido. Tiene que tener un poco de paciencia. Aunque dice la expresión que paciencia tuvo Cristo y lo mataron. Ciertamente el transporte, yo no sé, pero todavía como que yo no siento el avance que a estas alturas nosotros debimos de haber tenido en el transporte, sobre todo el transporte urbano en las grandes ciudades. El interurbano, yo entiendo que está medianamente o bien servido. O sea, usted se va a una estación, por ejemplo, al 9 o alrededor del Parque Enriquillo, y usted conecta con cualquier parte del país. Tienen horas de salida. En eso yo creo que se ha avanzado. E incluso en el microbús o autobús más destartalado, lo primero, no sé si usted se ha montado. Sí, yo me he montado desde que era muchacho, me he montado desde que usted se monta, usted ve un letrero, la clave del Wi-Fi es tal y tal. Entonces ahí la gente va. Esos son signos de modernismo. Todavía hay que prestarle mucha atención a eso, darle más calidad. Hay y valga la publicidad, hay una línea de transporte. Bueno, hay varias, pero la Metro, no sé si ustedes han viajado a Santiago en eso, ofrece un buen servicio, eso hay que decirlo. Usted puede comprar su ticket
por internet, qué sé yo qué cosa, y es bueno eso. Pero todavía nos falta en el transporte urbano, sobre todo en las grandes ciudades, nos hace falta avanzar mucho. El metro y todo el sistema conexo, el teleférico, el monorriel, todo ese sistema, aunado a esos sistemas de concentración, como esa avenida que hicieron ahora en el paso de nivel ese. El paso de desnivel. En la bandera, que se va a conectar con otras avenidas más. O sea, es un sistema. Entonces, porque no se olvide que hemos construido una ciudad inmensa sobre una ciudad pequeña. En una calle que caben 2 vehículos o 3 vehículos, hemos construido una super ciudad que antes pasaban por ahí 10 vehículos, ahora pasan 200. Entonces, no tuvimos la previsión de tener un plan de desarrollo urbano local. No tuvimos esa previsión, no de ahora, sino de hace 40 años. No se tuvo esa previsión. Y entonces ahora vamos con paños calientes. Pero queremos verlo todo. Entonces no tienen que ser paños calientes en algunos lados, tienen que ser hasta paños hirvientes. Entonces la solución es el metro, la solución es el monorriel, la solución son esos sistemas viales, la solución es inclusive, quizá va a tener que llegar a un sistema en ciertas avenidas, prohibir el tránsito a ciertos vehículos por el terminal de la placa. Eso que se ha hecho en otras ciudades del mundo, hasta que se ha resuelto algunos de esos problemas y luego se han restablecido. Yo recuerdo que en Caracas, las placas que terminaban en 1 y 0, por ejemplo, no circulaban los lunes. 2 y 3 no circulaban los martes, etcétera. Y eso se mantuvo como 8 o 10 años, hasta que el metro avanzó, hasta que se hicieron nuevas avenidas y hasta que se quitó ese sistema. Aquí se implementó eso, pero no dio resultado. Circular por placa. Circulaba, o sea, aquí se establecía por placa, por nones y pares. Sí, nones y pares. Y también por colores. Aquí el tránsito urbano, los de concha, los carros de concha estaban por colores. En la capota, amarillo, verde, blanco y amarillo. Entonces se le ponía un día para cada quien, entonces, pero tampoco dio resultado aquí. No, Licho, dio resultado hasta cierto momento, porque eso se venía desde décadas atrás. Ahora llegó un momento en que la ciudad creció también. Claro, sí. Pero es que eso era tiene que ser parte de un proceso, de un proyecto. Que tú lo dices, bueno, vamos a poner un pares y nones durante 2 o 3 o 4 años, mientras yo construyo esta avenida, mientras avanzo con el metro, y una vez que tú has logrado eso, eliminas, no es que fracasa. Ahora, si tú haces el pares y nones y no haces el resto, por supuesto que tiene que fracasar, porque se va. Es la teoría de la parcela con el ganado. Esa parcela le caben 10 vacas, pero si tú le metes 30 vacas, las vacas se van a pelear por la poca grama que hay, por el poco pasto. Eso tiene que estar acompañado de una autoridad fuerte en el control del tránsito urbano. Claro. Por ejemplo, esas autominibuses tienen un caos en el transporte. ¿Cuál es el apodo que la gente le voladora? Las voladoras. ¿Y por qué le Pero son guaguas modernas. Si tú ¿Por qué ves le dicen la voladora? Bueno, porque se llena de gente y van rápido. Entonces te atraviesan la calle por donde quiera, tú ves. Y entonces eso se le puede controlar. Lo que pasa es que como que no ha habido una contribución para que eso se controle. Eso es real. Y las autoridades le cogieron miedo a los sindicalistas. Bueno, le tienen miedo, la policía le tiene miedo a los motociclistas. Lo ha soltado en banda. No, lo que pasa es que no es que le tenga miedo, sino es la capacidad de represalia que no tiene. La policía no tiene capacidad para retenerlo. Primero, pero puede alguien en la administración pública puede hacer una campaña diciéndole a los motociclistas no circulen por las aceras. Sí, y tienen que respetar la luz roja. Respetar la luz roja. Cuando usted vea un vehículo que está cerca de la acera y su espacio es breve, no pase por ahí. Pero ¿quién lo condena? ¿Quién restringe eso? No hay quien lo restrinja, ese es el problema. Sin embargo, las autoridades han logrado que muchos de esos motociclistas obtengan su licencia, es decir, paguen impuestos. Seguro, y se la dieron también. Hubo un programa que le daba la licencia al principio de este gobierno. Gratis. Sí, gratis, le daban la licencia y todo. Pero, repito, no hay en la calle quien controle el tránsito.
Ese es el gran problema. Porque el primer desorden es la DGC. El primer desorden que hay en el tránsito urbano es la DGC. ¿Tú crees que aparezca una DGC que pueda controlar el Seguro. gran volumen de vehículos que Seguro que sí aparece, porque es un problema de educación militar y educación ciudadana. ¿Cómo que no? Falta una política de Claro, no te puedes declarar derrotado. No se te puede declarar derrotado, pero miren, No, pero la usted, cantidad de usted está entregando las banderas ya. Tú le pones a la DGC 8 horas de trabajo para que trabaje en una esquina. No te puedes ir rojo, te pones ahí. Pero es que el primero que provoca el tapón es el DGC, porque sustituye al semáforo. Al semáforo. ¿Tú ves? Entonces comienzan los mismos motoristas dicen, yo me voy a ir en rojo porque como él está dando paso en rojo, se van. Ahora, vamos a caer en lo que siempre cuando hablamos de este tema, en lo que yo llamo la atención, es en la falta de civismo del conductor dominicano. Mire, o sea, no hay quien esté detrás de un guía, sea civil, sea dama, Todo el mundo quiere llegar primero. Todo el mundo quiere llegar primero. Mire, no es lo mismo el espíritu de la ley que la ley en el espíritu. La ley en el espíritu. Son cosas distintas. Tenemos que hacer una pausa, porque no es lo mismo el espíritu de la pausa que... Cuando venga... La pausa en el espíritu. Cuando vengamos, tengo un tema que he querido desarrollar en estos días, que tiene que ver con la prisión de algunos expresidentes y algunas medidas que han tomado algunos países sobre derechos. Vamos a una pausa. Bueno, ustedes, estos jóvenes que están a mi lado, estaban discutiendo ahorita una retahíla de intervenciones de gobiernos para incidir en decisiones electorales en otro gobierno. Eso ya yo creo que no es exclusivo de un solo país. Pero yo quiero resaltar el tema porque Francia acaba de, por primera vez, encarcelar a Sarkozy, Nicolás Sarkozy, porque lo acusaron y lo condenaron a 5 años de prisión por recibir dinero de Libia. De Gaddafi, sí. De Gaddafi para ganar las elecciones. Francia no está fácil, hay una compañía de una multinacional que distribuye petróleo, tiene que ver con el gas, se llama Energy. Aquí tiene muchísimas bombas de gasolina. Sí. Que también fue condenado por una publicidad falsa en cuanto a medio ambiente allá. Pero en Perú hay varios expresidentes presos. No, si tú quieres ir a la cárcel, te haces presidente del Perú. De Perú, correctamente. Y dicen algunos venezolanos que Donald Trump tiene su empecinamiento con Maduro porque él quiere demostrar que Maduro incidió en las elecciones que él perdió, en el fraude que él perdió. En el año 2020. En el año 2020. Aquí hubo una incidencia de Maduro y de ¿cómo se llamaba el otro? Chávez. De Chávez, Señor Chávez. para decidir las elecciones de Danilo y de Hipólito. Eso fueron más de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones. ¿Tanto dinero? Bueno, fue un dineral, yo no sé cuánto fue, pero fue un dineral que invirtieron vía Leonel Fernández, Chávez y Maduro para facilitar la elección de Danilo Medina en el 2012. Entonces, todo eso ocurre y nadie sanciona eso en ningún sitio del país. Ustedes están preocupados por eso. Pero a mí me gustó la prisión de Sarkozy. Por eso. Es un ejemplo. Es un buen ejemplo. Un ejemplo y el tema, fíjese que es el segundo presidente de Francia que enjuician. El primero fue Pétain, cuando los nazis, Sí. que hizo el gobierno colaboracionista, cuando La República de Vichy. la República, lo hicieron preso, un héroe de la Primera Guerra Mundial, y ahora Sarkozy. Eso te dice que la justicia a veces tarda y llega. Quizás no le llega a todos, pero le llega. Y en el caso de Latinoamérica, eso es transversal. Hay
una cantidad de países que se denuncian, que intervienen en otros países y ya pasan de los países a empresas. Pero antes eso era común. No, sigue siendo común, pero ya no lo hacen directamente en los países, sino a través de empresas. Y ahora con la tecnología, recuerden lo que pasó aquí en el año 2020, que se cayó el sistema. Recuerdan que en las elecciones municipales se cayó el sistema de suspenderlo. Hubo que suspender las elecciones. Eso siempre quedó nadie ha dicho por qué se cayó. Han dado explicaciones, pero una explicación real, técnica, científica no la han dado. Porque el voto electrónico está cuestionado en muchas partes del mundo. Y donde hay voto electrónico siempre hay sombras de duda porque los resultados son muy cercanos. Y hay matemáticos que se han dedicado a hacer análisis de resultados electorales que por la vía de las estadísticas y por la vía de las matemáticas plantean inferencias, no son pruebas, pero son inferencias que ponen en duda el mal uso del voto electrónico. El voto electrónico per se no es ni bueno ni malo, es una herramienta, es como un martillo. En manos de un carpintero hace maravilla, en manos de un delincuente roba con un martillo. El martillo no es el culpable. Entonces, es un sistema, el tema electoral, y es tan preocupante porque es la base de la credibilidad democrática, es la base de la gobernanza, de la gobernabilidad de los países, el sistema electoral. Aquí hay una amenaza ahora, en el Congreso quieren someter un proyecto de ley para votar con pasaporte, con licencia y con cédula. Ayer vi un pronunciamiento del presidente de la Junta decir que no, que la Junta se opone radicalmente a que se vote con otro documento que no sea la cédula. Y hay que tener cuidado con el voto por correo. Aquí no lo han implementado, ¿no? Pero hay países... ¿El voto? Por correo. Por ejemplo, en España, en Estados Unidos. Se vota, sí. Y si hay denuncias, también por inferencia, pero hay denuncias sobre el voto por correo. Pero... o sea, tú no puedes decirme que las personas que viven en Santo Domingo, que están por correo por FA, fuera de la ciudad, y votan por correo, la diferencia de votos con respecto a de los resultados puede ser tan diferente a la gente que vive dentro de la ciudad. Ahora, es decir, los que están afuera votan 80-20 a favor de Licho, y los que están dentro de la ciudad votan 80-20 a favor de Eli. Esa diferencia tan abismal, matemáticamente te permiten inferir dudas. No sé si me explico. Sí, no, y en el sistema electoral ocurren muchas cosas. Por ejemplo, en las últimas elecciones aquí, un partido obtuvo en las distintas circunscripciones aquí en la capital, la mayoría, todos los candidatos a diputados, la gran mayoría. Sin embargo, no pudo tener la candidatura a senador. ¿Qué ocurrió ahí? No, en el circuito número 1 de aquí, el diputado más votado no salió diputado. Correcto. Pero eso es por el método. Es por el método. Ese es el método. Sí, pero es que desde que crearon el voto preferencial y los circuitos, eso lo hicieron con un fin de beneficiar a los dos grandes partidos. el voto preferencial. Y el voto preferencial beneficia a la destrucción de los partidos, a lo interno. A lo interno, sí. Y un enfrentamiento entre... Por eso, pero como sistema, beneficia a los grandes partidos. Pero a lo interno le inocularon el veneno, que es el voto ¿Por qué no preferencial. tomamos ese tema para hacer un programa Claro que lo podemos hacer. Vamos a hacerlo inclusive con estadísticas que permiten inferencias, no son pruebas, pero con estadísticas. Vamos a tomar un día para hacer un programa especial sobre eso. Aquí hablamos hace no mucho, y lo mostramos las estadísticas, de la diferencia de los votos de diputados del PLD y la Fuerza del Pueblo era mínima, pero el PLD tiene 10 diputados menos que la Fuerza del Pueblo. Correcto. Dice el pequeño que tenemos que irnos y para volver mañana. Entonces, vámonos. Gracias a ustedes por la sintonía, a ustedes por hacer este conversatorio tan ameno y a ustedes también, los técnicos, por soportarnos y ayudarnos a esta parte. Hasta mañana, si Dios quiere.